Señoras, señores, bienvenidos a este programa de Puntos de Vista. La dicción es la forma de emplear las palabras para formar frases, pronunciar oraciones, ya sea en forma hablada o escrita. Se habla precisamente de una buena dicción cuando el empleo de dichas palabras es correcto y acertado en el idioma al que éste pertenece, ¿no? A la que éstas pertenecen, sin atender el contenido o significado de lo expresado. A ver, para tener una buena dicción, o en todo caso una dicción excelente, es necesario pronunciar correctamente, acentuar con elegancia, frasear respetando las pausas y matizar los sonidos musicales, los distintos tonos en la pronunciación. Si bien cuando hablamos de problemas de dicción, generalmente pensamos en los niños, porque es donde más frecuentemente se manifiesta. Sin embargo, es un problema que nos atañe a todos, también se manifiesta en los adultos. Fíjense que en este sentido, en todo caso, la detección temprana en los niños para el correspondiente acompañamiento de los profesionales es muy importante para no afianzar un mal hábito en este tema de hablar correctamente, tener una dicción correcta que haga una mejor comprensión con quienes estamos interactuando. Bueno, ¿sabe? En este programa de Punto de Vista justamente queremos hablar de este tema, ¿no? Los problemas de dicción y cuándo hablamos bien y cuándo tenemos que corregir algunas cosas en nuestra vida. ¿Cómo poder hacerlo precisamente? Quédese con nosotros, comparta Puntos de Vista. Bienvenido, ¿eh? Bien, decíamos en la apertura entonces que en este programa queremos hablar justamente sobre los problemas de dicción, de pronunciación, Y nos acompaña en este programa de Puntos de Vista la fonoaudióloga Miriam Matos Torres. ¿Es así? ¿Dije sí, bien? Muy bien, Bueno. muy bien, excelentemente bien. Bueno, ¿cómo estás, Bien, Miriam? ¿qué tal? Bien, gusto de estar acá con vos compartiendo este momento. Eso. Que es interesante el tema que nos convoca, ¿no? Es un tema muy específico, Sí. Pero realmente es un tema que yo creo que cada vez hay más consultas, ¿no? sobre este tema. Sí. El hablar bien es una de las cuestiones que hoy en día tenemos que tener en cuenta porque hace a poder comunicarnos correctamente. Entonces, lo que vemos básicamente es que hay grandes dificultades en los componentes de la herramienta fundamental que hace el hecho de comunicarnos, que es el lenguaje. Entonces, dentro del lenguaje hay diferentes componentes, uno de los cuales es la parte articulatoria, que muchas veces se ve afectada a la hora de poder organizar el mensaje que se quiere transmitir. Entonces, vemos que hay problemas en los niños y cada vez más. Entonces, es como que tenemos que pararnos ahí un poquito como para revisar a ver qué estamos haciendo los adultos para prevenir estas cuestiones que después llegan al consultorio, como consulta ya. Sí. De hecho, se debe haber acrecentado, se me ocurre, el tema de las consultas, porque acá hay influencias de todo tipo, desde los medios de comunicación, la forma en que estimulamos a los chicos a hablar, por ejemplo, cuando todo lo minimizamos y hacemos todo chiquititos y terminamos haciendo expresiones que al final no favorecen nada justamente el desarrollo de un buen lenguaje en los chicos. Pero yo veo en las escuelas, los gabinetes psicopedagógicos en este sentido están trabajando mucho
y en muchos casos no dan abasto, ¿no? Sí. Incluso con este tema puntual, digo, Sí. del tema de la dicción, de una Exacto. correcta dicción. Sí. La articulación, convengamos qué quiere decir. Quiere decir cambiar sonidos o fonemas por otros. Muchas veces pasa que los chicos reemplazan un sonido por otro, o a veces lo omiten directamente, o agregan sonidos que no corresponden a la palabra a la cual se están refiriendo. Y muchas veces al principio, cuando son pequeñitos, nos pasa como adultos que nos resulta graciosa esta situación. Entonces, digamos que graciosa hasta cierto punto. Uno festeja cuando el chico se equivoca y reemplaza un sonido por el otro, pero deberíamos poner mucha atención porque a veces no nos damos cuenta y estamos alentando a una patología, a una dificultad del lenguaje, que después, vuelvo a repetir, termina en el consultorio. Sí. Ahora, durante el programa vamos a hablar específicamente de la problemática en los niños, pero digo como introducción general, sí, para los televidentes, Sí. ¿qué elementos intervienen biológica o orgánicamente en la pronunciación o en la gestación del sonido? Claro. Bueno, para producir el sonido tenemos elementos que corresponden al aparato articulatorio. Nosotros llamamos todo eso al aparato funcionalmente orofacial, que tiene que ver con la boca, con la lengua, con los diferentes músculos que intervienen en la fonación, en la articulación. Hay cuestiones desde lo físico que nos competen tempranamente, que es como, por ejemplo, el uso del chupete y el uso de la mamadera. Esos son factores que después vamos a ver en detalle, a tener en cuenta, porque el uso o el abuso en el tiempo de la mamadera y del chupete hace que se produzcan dificultades en la musculatura y se produzcan patologías que después intervienen de lleno en la articulación del lenguaje. ¿Y qué pasa en el caso de los adultos con el tema de la respiración? Que me parece que la respiración, la postura física, sí. me parece que son uno de los elementos que más deforman en todos casos el tema de la adicción en los adultos. Sí, ¿no? en los adultos se ven problemas articulatorios, pero lo que se está viendo mucho más en relación a la respiración son los problemas que tienen que ver con las disfonías, o sea, con los problemas en la voz, ¿sí? Cuando uno se pone ronquito, cuando uno tiene dificultades para producir correctamente el sonido de su voz, eso muchas veces se debe a que estamos coordinando mal la respiración con las palabras que vamos diciendo. Entonces, también el mensaje se transmite de una forma distorsionada. Y vemos mucho más esta patología o esto en los profesionales de la voz, es decir, todos los docentes y todas las personas que utilizan como herramienta de trabajo la voz. Claro. Todos los que disertan, todas las profesiones que tienen atención al público, hacen que haya un abuso de su voz y esto produce disfonías. A veces se nota esto de una forma particular. Por ejemplo, en los vendedores ambulantes, en los ómnibus, en los trenes, bueno, aquí no, pero en Buenos Aires, por ejemplo, eso es notable, ¿no? Es decir, cómo se va deformando a veces por la premura de decir algo, de ofrecer o de vender algo. Miriam, en definitiva, a ver, ¿qué es hablar bien? Vamos a arrancar por ahí en todos casos. Bueno, ¿En qué consiste en hablar bien? Hablar bien sería tener todos los componentes que corresponden al lenguaje para poder comunicarnos adecuadamente con otras personas. Entonces, estos componentes tienen que ver con el aparato respiratorio, el aparato articulatorio, ¿sí? Que nos aseguran que el mensaje se va a transmitir correctamente. ¿Sí? Entonces, hablar bien significa tener una buena articulación, pero también significa organizar bien las estructuras de las palabras que voy a utilizar. ¿Sí? Nosotros, sin darnos cuenta, hemos aprendido que tenemos un artículo, un verbo, un sustantivo. Cuando hablamos, organizamos bien las palabras. Y a veces pasa que hay personas que también presentan dificultades en esa organización. Entonces, cuando yo poseo todos esos componentes correctamente, eso significaría hablar bien, cuando puedo lograr una comunicación adecuada. Hay vicios, indudablemente, como por ejemplo en la adicción, el ceseo.
ejemplo. ¿Qué es el ceseo? ¿En qué consiste? El ceseo es cuando el sonido S es reemplazado por una Z. Nosotros en nuestro idioma, nuestro español, que es rioplatense, que no es el español europeo, tenemos una colocación del órgano articulatorio de la lengua en una posición determinada que hace que el sonido S salga correctamente, y cuando ese sonido es reemplazado por una interposición de la lengua entre los dientes, aparece lo que se llama el ceseo, comúnmente se llama el ceseo, que es reemplazar todas las palabras que tienen S por Z. Por Z, sí. Y nosotros en nuestro español rioplatense no tenemos Z como sonido. Lo tenemos desde el punto de vista del grafema, de cómo se escribe, pero no cómo se pronuncia. No como pronunciación. Exacto, como si nos fuéramos a España, a cualquier lugar de España, seguro. Sí. Y esto se nota, yo creo que incluso el tema del ceseo, por ejemplo, se nota más en los adultos que en los niños, me da la impresión, ¿no? Está un poco repartido, porque los niños también aparece. ¿Y por qué aparece? Fíjate vos que hay una consecuencia. Es la mala colocación de la lengua. Muchas veces el hecho de haber tomado chupete o mamadera durante más tiempo del adecuado hace que esa lengua, en lugar de ponerse en un lugar correcto, cambie su posición, su punto de articulación y aparezca el ceseo. Claro. Nosotros cuando las entrevistas hacemos a las mamás y les preguntamos, ¿este nene toma mamadera? Y nos llega una consulta a los 6 años, por ejemplo. ¿Toma mamadera este nene? Sí, sigue tomando mamadera. ¿Cómo? ¿A los 6 años? No puede tomar mamadera. Sí. Entonces hay que estar muy atento cuáles son los tiempos. De todos modos, te pregunto, digo, como fonoaudióloga, Miriam, ¿es normal que en alguna etapa del desarrollo del vocabulario el chico omita algunas consonantes o diga la mitad de las palabras? Es decir, ¿cuándo, hasta dónde es normal y hasta dónde ya estamos frente a alguna de estos vicios o estos problemas de dicción? Bueno, tenemos una cuestión evolutiva, como decís vos. Claro. Que nosotros llamamos que son dislalias fisiológicas. O sea, este nombre lo utilizamos bastante, escuchamos que los pediatras lo utilizan. Significa que son problemas articulatorios esperables para la edad. ¿Hasta qué edad justamente? Creemos que hasta los 3 años pueden haber dislalias fisiológicas, es decir, problemas por la maduración de los órganos que hacen a la fonación. ¿Sí? Que esa lengua esté muy poco estimulada para producir bien los sonidos. El desarrollo del paladar puede también. El desarrollo del paladar, pero volvemos a lo mismo. Van a depender de algunas cuestiones como la alimentación que tenga ese niño y a la cual esté expuesta, a que se desarrolle o no toda la musculatura orofacial. Entonces, hasta los 3 años, 3 años y medio, 4 tal vez como mucho, yo puedo esperar que haya algunas dificultades en algunos soniditos, algunos fonemas, como la R, que es la más difícil de decir, que los chicos la reemplazan por la D, entonces en vez de decir rosa dicen dosa o tosa, o la S, o todos los sonidos combinados, pero no puedo esperar más tiempo, porque después, a los 5 años, 6 años, va a entrar a la escolaridad formal, donde va a adquirir otro código, que es el de la lengua lectoescrita. Claro. Entonces, tenemos que armar bien el código verbal oral, sí. Claro, para pasar a otra instancia. Traducirlo luego en el lenguaje escrito, claro, sí. Claro. Sí. Se entiende papá y mamá y los abuelos también. En realidad acá todos los que están en el entorno de los niños tiene importancia que vayamos comprendiendo, digamos, hasta dónde estamos todavía en una etapa de desarrollo, de maduración de los órganos del chico y hasta dónde, como decía Miriam recién, como fonoaudióloga, ya después de los 3 años hay ciertas cosas que en principio no hay que festejar, ¿no? Y que en todos casos, si notamos cierta anomalía, hay que consultar. Siempre insistimos nosotros en nuestro programa, Miriam, que a la gente decimos que consulten a los profesionales que conciernen al tema. No está de más una consulta, porque estas cosas tomadas a tiempo, realmente pueden tener una rápida solución. A veces son pequeñas indicaciones o a veces puede ser la antesala para descubrir algún otro tipo de problema mayor que se puede presentar en el desarrollo fisiológico, orgánico del chico. Yo decía recién el tema del paladar, por ejemplo, seguro, ¿no? Seguro. O ciertos límites que estamos transgrediendo en cuanto, como decía
Midían el uso del chupete o cómo se usa el chupete o el tamaño, el tipo. Bueno, hay un montón de cosas que su pediatra, su fonoaudiólogo se lo van a saber decir. Lo importante es no dejar de consultar. Bueno, quédense con nosotros, enseguida volvemos y continuamos porque esta noche estamos hablando justamente de los problemas de dicción, no solo en los niños, también nosotros como adultos. No te pedimos más de lo que puedas dar. Hola, presentamos el nuevo dispositivo de conocimiento bioóptico organizado, de nombre comercial BUC. BUC es una revolucionaria ruptura tecnológica, sin cables, sin circuitos eléctricos, sin batería, sin necesidad de conexión. Compacto y portátil, BUC puede ser utilizado en cualquier lugar. Al carecer de batería eléctrica, no necesita recargarse, pudiendo ser utilizado tanto tiempo como sea necesario, aunque no se tenga disponible una toma de corriente. BUC nunca se cuelga. BUC nunca necesita ser reiniciado. Simplemente tienes que abrirlo y comenzar a disfrutar de sus enormes ventajas. Así es como funciona. BUC está construido con hojas de papel numeradas secuencialmente, cada una de las cuales es capaz de almacenar miles de bits de información. Cada página es escaneada ópticamente, registrando la información directamente a tu cerebro. Una simple sacudida de dedo nos lleva a la siguiente página. Las hojas se mantienen unidas mediante un dispositivo de cosido llamado carpeta, que las mantiene en su orden correcto. Gracias a la tecnología de papel opaco, los fabricantes pueden usar ambas caras, duplicando la información y reduciendo costes. La mayoría de los BUCs incluyen una función de índice que señala la localización exacta de cualquier información seleccionada para su inmediata recuperación. El accesorio opcional marcapáginas permite abrir el BUC en el punto exacto en el que fue dejado la sesión previa, incluso si el BUC se ha cerrado. Los marcapáginas se ajustan a estándares internacionales, de manera que un mismo marcapáginas puede ser usado en BUCs de diferentes fabricantes. A la inversa, diversos marcapáginas pueden ser usados en un mismo BUC si el usuario desea almacenar diversas búsquedas a la vez. También es posible hacer notas personales junto a las entradas de texto de BUC mediante una sencilla herramienta de programación: el lapicero. El dispositivo manos libres, también conocido como atril, permite la correcta colocación de BUC para su cómoda lectura sin necesidad de usar las manos. Si necesitas pasar la página, una simple sacudida de dedo es suficiente. BUC es un producto respetuoso con el medio ambiente, ya que está compuesto únicamente por materiales 100% reciclables. Portátil, duradero y asequible, BUC está siendo recibido como el precursor de una nueva ola de entretenimiento. Bienvenido a la era que transformará tu manera de entender el mundo. Bienvenido a la experiencia BUC.
Estamos en este programa de Puntos de Vista con la fonoaudióloga Miriam Torres, porque justamente la invitamos para hablar sobre el tema de los problemas o las deficiencias de dicción, de pronunciación, que como decíamos en el primer bloque del programa, es un problema que no solo se da en los niños. Hay etapas que es normal, pero hay etapas donde ya entramos en un problema propiamente de pronunciación y que hay que corregir a tiempo. Y también se da en el mundo de los adultos, a veces por, digamos así, por una deformación profesional. En realidad es como una contradicción, pero pasan determinadas profesiones justamente que tienen como una cierta debilidad a propender a tener ciertos problemas de dicción por el ejercicio mismo que tenemos del uso de la voz o la pronunciación. Miriam, ¿se puede, cuándo los padres tienen que entrar a preocuparse, o no sé si preocuparse, a ocuparse de un problemita? Es decir, ¿qué elementos podríamos darle a los papás que están viendo televisión, papá y mamá? Decir, miren, a ver, acá habría que consultar un primer diagnóstico, yo le diría así. Sí. ¿Qué elementos tendría que tener en cuenta un papá, una mamá o un adulto para sí mismo, en todo caso, como diagnóstico? Es decir, esto amerita una consulta a un profesional. Bien. En el caso de los niños, ya dije anteriormente, hay que tener una edad más o menos aproximada para ver cómo organizó el lenguaje el niño. Nos damos cuenta como papás que el niño tiene dificultades en su lenguaje cuando generalmente empieza una escolaridad temprana. Hoy en día tenemos escolaridades tempranas como la sala de maternal, en donde el chico empieza a relacionarse con sus pares. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos que el niño le cuesta relacionarse con los pares, o sea, con sus amiguitos del colegio, del jardín, y por ahí de alguna manera viene y nos dice que no lo entendieron o que no supieron decodificar lo que le estaba diciendo, hay que estar atentos, porque quiere decir entonces que se generó una forma de hablar, claro, un código solamente con el grupo familiar. Y a veces no nos damos cuenta porque estamos dentro de ese mismo, digamos, núcleo familiar. Entonces, cuando el niño no puede valerse por sí mismo y es solamente decodificado por el grupo familiar con su lenguaje, tenemos que estar atentos. Algo está pasando con el lenguaje de ese niño, con la articulación en este caso, o con la forma de organizar su mensaje en general, ¿sí? Entonces esa sería una señal que nos está claro que hay que consultar al pediatra y el pediatra va a saber a qué parte derivar, ¿sí? A veces pasa también que los niños no organizan bien esta cuestión articulatoria porque no escuchan bien. O sea, los problemas auditivos son dificultades que tenemos que tener en cuenta porque influyen sobre el lenguaje. Sí. De hecho, el idioma o la pronunciación en gran medida se aprende por la audición, ¿no es cierto? Sin duda. De ahí que el sordo generalmente, la persona sorda, completamente sorda, generalmente es muda a la vez. Sí, exacto. No porque no tenga la capacidad de pronunciar, sino porque su primer estímulo, que es el oído, no funciona y no puede aprender los sonidos, ¿no? Claro. Las palabras. Por suerte, hoy en día hay pruebas tempranas que se realizan a los bebés. Después, a las 48 horas de nacido, ya se pueden realizar pruebas para detectar cómo está su audición. ¿Sí? Pruebas específicas como las autoemisiones acústicas que nos dan información si ese bebé tiene ese canal auditivo apto para recibir el lenguaje de los padres en este caso, ¿no? ¿Y qué tipo de instrumental se usa en ese caso? Es un aparato que se llama autoemisor acústico, ¿sí? Es un aparato que da señales, es una prueba que es objetiva. Digamos, emite unas ondas, sonidos que se ponen al bebé a través de una pipeta. Eso se registra, hay un registro que nos da con unas curvitas que nos dice si esa audición está o no está hasta determinado límite, que son los 40 decibeles. Pero por lo menos es una primera aproximación para saber si hay respuesta a esos o no hay, ¿no? Exacto. Claro, si hay o no hay respuesta y nos garantiza que el chico va a hablar. Claro. ¿Sí? Te hago la pregunta al revés, Miriam. ¿Qué pasa cuando el chico no habla? Cuando pasó determinados meses, o un año y pico de vida y en todos casos emite solamente apenas unos sonidos y no empieza a articular, no empieza a pronunciar. Ahí también hay que estar muy atentos ahí.
¿Hasta qué tiempo más o menos se tiene que esperar? Yo entiendo que aquí no hay normas rígidas, ¿no? Pero digamos... O sea, cada niño es una individualidad, ¿no? Y cada familia también. Pero no es normal que un chico de 3 años no hable. No. Exacto, hay que consultar. O sea, si yo tengo un chiquito de 3 años y no habla, no emite ningún tipo de sonido, es interesante consultar al pediatra y empezar a hacer una investigación alrededor de qué está pasando con su lenguaje. Las primeras pronunciaciones, mamá, papá o en fin, esos monosílabos, a partir de los cuántos meses más o menos el chico empieza a pronunciar. A los 18 meses tiene empieza toda una etapa de balbuceo, de juego vocal, que es interesante poder estimularlo. Entonces acá vamos a ver que el rol de los papás es sumamente importante, porque lo que estamos haciendo es estimular ese balbuceo. Por ejemplo, a los 3 meses el niño tiene que tener un juego vocálico importante, ¿no? Y tiene que seguir avanzando ese juego con los soniditos, con el gorjeo, con los sonidos vocálicos que aparecen. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en un niño que tiene problemas auditivos, ¿sí? Ese juego vocálico se corta. O sea, ¿qué quiere decir? No aparece, empieza a desaparecer. Entonces, ¿qué pasa? Es ahí cuando empezamos a hacer una situación diagnóstica y nos decimos, bueno, este niño está pasando algo. Exacto, este niño está pasando algo, ¿sí? Entonces, más adelante va a ir organizando otros sonidos, pero gracias al estímulo que le dan los mayores, los adultos, como modelo. Entonces, a los 18 meses tiene que haber algunas palabras ya, ¿sí? Y hay niños que a los 2 años ya tienen organizado su lenguaje completamente. En este sentido tiene mucha influencia la gente que está alrededor del chico, ¿no es cierto? Los hermanos, los padres, los abuelos, todo eso es fundamental. Por eso a veces yo digo, es importante que al bebé se le hable. Sí. Aunque no nos conteste, lógico, porque es importante crear información. Incluso tengo entendido que la visualización, es decir, que el chico vea los labios, porque el aprendizaje no es solamente por el sonido, sino por lo que el chico ve, ¿no? Exacto. Bueno, decíamos que, Miriam, que el entorno familiar, los hermanos, es muy importante en cuanto a la estimulación. Hablando de estimulación justamente en el desarrollo de una correcta dicción, quería preguntarte qué rol juega el tema de la lectura, de que se le lea y que el chico, bueno, después ya empieza a leer determinadas cosas, ¿no? Pero la lectura, que alguien le lea el cuento, que le pronuncie, que se lo repita bien, eso también tiene su gravitación. Sí, es sumamente importante la lectura. Por supuesto, lo importante es saber seleccionar el material adecuado de acuerdo a la edad. Sí. Tenemos libros, hoy en día la bibliografía que existe para los niños es muy rica y con diferentes texturas, incluso hay libritos con aromas, con diferentes texturas para poder tocarlo, con mucha información no solamente auditiva, sino visual, información táctil. Entonces es muy importante que se genere el hábito de lectura, porque da mucha información del vocabulario, ¿sí? De la organización que tenemos nosotros al hablar con las palabras, del uso del lenguaje, o sea, de lo pragmático del lenguaje, que sería cómo usamos el lenguaje nosotros para dirigirnos a una persona, o para solicitar algo, para hacer pedidos, para protestar. Entonces, es sumamente interesante que los padres pudieran organizar un hábito en los chicos para que en algún momento del día les puedan leer. ¿Sí? Entonces después al ingreso escolar les va a resultar mucho más fácil porque van a estar habituados a este contexto que tiene que ver con los textos escritos, que es otra cosa diferente, ¿no? Bueno, dejemos un poquito el mundo de los más pequeños, pasando al mundo de los adultos. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes en el consultorio respecto a los problemas de dicción en los adultos? Y bueno, encontramos tal vez en relación a la articulación en sí misma, lo que se puede llegar a encontrar son problemas con los sonidos R, con los problemas, con las dificultades del ceseo, los sonidos que son reemplazados las S por la Z, y hay problemas de fluidez en el lenguaje. O sea, ¿qué nos está pasando a los adultos? A veces tenemos problemas con cómo corren las palabras. Y esto tiene que ver con las pausas que hacemos,
con la coordinación fonorrespiratoria al hablar. Y hoy en día vemos que hay un montón de información donde nos avasallan con esa información y no nos da tiempo de reproducir correctamente en un ritmo adecuado las palabras. El ejemplo más claro son los adolescentes, que muchas veces los adultos decimos, o estoy quedando sordo o no entiendo lo que me está diciendo. Y entonces, en realidad, no me estoy quedando sordo, es que los adolescentes muerden las palabras y es como que las esconden y no se entiende lo que están articulando. Pero tiene que ver con una modalidad, con una etapa de su desarrollo, un modismo, una copia del contexto y demás. Entonces, los problemas de la fluidez también aparecen en el consultorio en el ámbito de los adultos. Y por supuesto, ya dentro de la voz hablada, los problemas de la difonía, o sea, problemas de las ronqueras y problemas... ¿Qué es la, disculpa que te interrumpo, Miriam, perdón, qué es la afonía y qué es la difonía? Ajá. Nosotros generalmente decimos nos quedamos afónicos. Sí, y es difónico más bien. Y es difónico. Afónico es la falta total de la voz, que es cuando tenemos no se puede un proceso. Emitir ningún sonido, no podemos emitir. Es cuando estamos muy congestivos o tenemos un proceso de una laringitis muy importante que hace que no podamos pronunciar ningún sonido porque no nos sale la voz. Y difónico es el estado intermedio, es la perturbación de la voz que tiene que ver con las ronqueras, con esa voz áspera, ¿sí? Que ahí tenemos que tener cuidado porque pueden ser difonías que aparecen y desaparecen porque tenemos algo, estamos resfriados o engripados, o puede ser una difonía que da comienzo a una difonía crónica. Claro. Como patología ya instalada, o sea, donde tenemos problemas con las cuerdas vocales. Y ahí ya es una intervención de un médico especialista, un otorrinolaringólogo, donde vea las cuerdas vocales y haga un diagnóstico y mande una medicación adecuada o una rehabilitación adecuada para ese caso, ¿sí? ¿Qué papel juega el estrés, la tensión nerviosa en esto de los problemas de cuerdas vocales? Sí, sin duda. O sea, es uno de los factores que hoy en día lo tenemos constantemente. Todo lo que genere estrés, nervios, hace que nosotros tengamos dificultades a la hora de que las palabras nos puedan salir, ¿sí? Entonces trastabillamos desde el punto de vista de la fluidez o nos quedamos roncos, ¿sí? Nos pasa generalmente cuando, por ejemplo, en una situación de examen es como que estamos exponiendo y de repente no nos sale más la voz. Claro. ¿Sí? Es como que mucha gente tiene su talón de Aquiles, su parte débil en la garganta. Y entonces es ahí donde hacen las dificultades. Sí. No te pedimos más de lo que puedas dar. Hola, presentamos el nuevo dispositivo de conocimiento bioóptico organizado, de nombre comercial BUC. BUC es una revolucionaria ruptura tecnológica, sin cables, sin circuitos eléctricos, sin batería, sin necesidad de conexión. Compacto y portátil, BUC puede ser utilizado en cualquier lugar. Al carecer de batería eléctrica, no necesita recargarse, pudiendo ser utilizado tanto tiempo como sea necesario, aunque no se tenga disponible una toma de corriente. BUC nunca se cuelga. BUC nunca necesita ser reiniciado. Simplemente tienes que abrirlo y comenzar a disfrutar de sus enormes ventajas. Así es como funciona.
Book está construido con hojas de papel numeradas secuencialmente, cada una de las cuales es capaz de almacenar miles de bits de información. Cada página es escaneada ópticamente, registrando la información directamente a tu cerebro. Una simple sacudida de dedo nos lleva a la siguiente página. Las hojas se mantienen unidas mediante un dispositivo de cosido llamado carpeta, que las mantiene en su orden correcto. Gracias a la tecnología de papel opaco, los fabricantes pueden usar ambas caras, duplicando la información y reduciendo costes. La mayoría de los books incluyen una función de índice que señala la localización exacta de cualquier información seleccionada para su inmediata recuperación. El accesorio opcional marcapáginas permite abrir el book en el punto exacto en el que fue dejado la sesión previa, incluso si el book se ha cerrado. Los marcapáginas se ajustan a estándares internacionales, de manera que un mismo marcapáginas puede ser usado en books de diferentes fabricantes. A la inversa, diversos marcapáginas pueden ser usados en un mismo book si el usuario desea almacenar diversas búsquedas a la vez. También es posible hacer notas personales junto a las entradas de texto de book mediante una sencilla herramienta de programación: el lapicero. El dispositivo manos libres, también conocido como atril, permite la correcta colocación de book para su cómoda lectura sin necesidad de usar las manos. Si necesitas pasar la página, una simple sacudida de dedo es suficiente. Book es un producto respetuoso con el medio ambiente, ya que está compuesto únicamente por materiales 100% reciclables. Portátil, duradero y asequible, Book está siendo recibido como el precursor de una nueva ola de entretenimiento. Bienvenido a la era que transformará tu manera de entender el mundo. Bienvenido a la experiencia Book. Miriam, este tema de los problemas de dicción en los adultos, por ejemplo las disfonías, ¿qué es lo que normalmente se recomienda para tratar de subsanar ese inconveniente o ese problema de dicción? Bueno, en las disfonías básicamente lo que hay que tratar es ejercitar lo que sean las cuerdas vocales, y una de las maneras de lograr esto es a través del canto. Entonces, cuando nosotros cantamos, emitimos distintos tipos de sonidos de alturas, o sea, más agudos, más finitos, más graves, más gruesos, que hacen que el trabajo cordal de las cuerdas vocales sea diferente. Porque las cuerdas vocales son músculos, como cualquier músculo de nuestro cuerpo. Lo único y hay que ejercitarlo de una forma muy alternada. Exacto, lo que pasa es que no podemos ir al kinesiólogo para que nos ejerciten las cuerdas vocales. Entonces, a través de la música va a ser una herramienta y un elemento interesante, porque al emitir los diferentes tonos provocamos elongaciones o estiramientos y acortamientos de la cuerda vocal. Y de esa manera vamos a mejorar, digamos, el rendimiento muscular de las cuerdas vocales. Por otro lado, hay que tomar mucha agua para lubricar toda esta zona que es sumamente lubricada, ¿sí? Entonces, a veces nos olvidamos de tomar agua. Hay una tendencia por ahí, a mí te digo porque a mí de hecho me pasa cuando estoy predicando, cuando tengo que hablar mucho, de inspirar por la boca, sí, ¿no? Entonces hace que se me seque la garganta. Así, en la misa yo ya la gente está acostumbrada, que ando siempre con el vasito de agua. Perfecto. Pero ese es un vicio justamente, me parece, de quienes tenemos que hablar de respirar por la boca y no por la nariz, ¿no? El tema de la esa sería otra cuestión a tener en cuenta, cuidar la respiración, debe ser una respiración nasal,
Si bien también tenemos una respiración mixta porque respiramos por la boca, pero no abusar de la respiración bucal. Sobre todo cuando hay diferencias cuando se habla mucho hay diferencias de temperatura. Sí, totalmente. Totalmente. Es notable. Cuando uno entra a un lugar donde está acondicionado con aire o con calefacción, sin duda eso nos afecta sobremanera. O los días de mucha humedad. De mucha humedad o de muy seco, extremadamente seco también. Yo lo noto, ¿no? Es así. Tal cual. Así que bueno, miren cuántas cosas hay que tener en cuenta para cuidar justamente nuestra voz. Es uno de los elementos de comunicación tan fundamentales como lo es la vista, el oído, los sentidos, ¿no? No sé si valoramos suficientemente lo que significa la voz, ¿no? Como manera de expresar, yo incluso diría, no solo nuestros pensamientos, de comunicarnos, sino nuestra interioridad, ¿no? Las cuerdas vocales como órganos son extraordinarias. Yo los otros días estaba en el campo y escuchaba el canto de algunos pájaros y realmente quedaba maravillado por el timbre y por la intensidad del sonido. Hay algunos pájaros que tienen una intensidad, el timbre del canto es impresionante. Uno dice, ¿dónde sacan tanta potencia para cantar, ¿no? Sí, realmente es maravilloso. Es maravilloso, y realmente es para un grillo que tantas veces nos molesta y nos... Decir, ¿de dónde saca tanta potencia ese grillo? ¿Cuánto aire que tiene? Nos desvela y no nos deja dormir. Y es un bichito chiquitito ahí y realmente este tema de la... Claro, muy buenos resonadores tiene. Sí. Bueno, en los docentes, en los maestros, los docentes, ¿qué indicación podemos dar ahí como elemento, profesional tan fundamental que es la voz para que cuiden su dicción y su voz? Básicamente lo que no hay que hacer es gritar en el aula. Es importante generar otro tipo de llamados de atención a los alumnos, si bien hoy en día tenemos bastantes dificultades en relación a la conducta de los chicos y son grupos muy numerosos y las aulas no están preparadas acústicamente como para poder hablar mucho tiempo. El docente debería buscar otras herramientas como para llamar la atención cuando quiere que alguien le preste atención o a la hora de hacer silencio. Yo muchas veces les digo, tengo la suerte de estar en la escuela normal, la escuela Sarmiento, dando clases a docentes desde el área de fonoaudiología en talleres que se han implementado y trabajamos mucho esta cuestión de cuidarnos la voz porque nadie nos va a cuidar mejor que nosotros mismos. Y por otro lado, bueno, hablar lo justo y lo necesario, ¿sí? Y ponerse una voz de trabajo que con algunos ejercicios que hacemos empezamos a tratar de buscar otro tipo de voz a la hora de dar clases y después cuando salimos de la escuela. Entonces, tener agua, tener cuidado con el polvillo y con todos los elementos que nos puedan lastimar las cuerdas vocales, respirar por la nariz, hacer una respiración adecuada y cantar, entre otras cosas también. Sí. Está bueno esto de cantar, ¿eh? Hay quienes cantan mientras se bañan, otros mientras cocinan, no está de más, no está de más, está bueno, por esto que nos explicaba recién Miriam. ¿Qué son los nódulos? Tal vez te paso a otro campo, pero bueno, tiene que ver con esto. Los nódulos en las cuerdas vocales, ¿digo bien? Sí, ¿Nódulos está perfecto. Una de las patologías que aparecen por abuso y del mal uso de la voz son los nódulos. Las cuerdas vocales son dos estructuras que cuando fonamos se juntan y cuando estamos respirando en posición, digamos, de relajación, están abiertas. Cuando fonamos de forma inadecuada, lo que hacemos es chocar las cuerdas vocales de tal manera brusca que después de mucho tiempo se forman como unas callosidades, como una pielcita que tiene forma de nódulo. ¿Eso qué hace? Que cuando junte yo con la otra cuerda vocal no se produzca un cierre adecuado. Entonces, no suena bien. No suena bien, entonces el aire empieza a escaparse y empieza a producir esa voz ronca o áspera, disfónica. Claro. ¿Sí? Entonces hay que cuidar mucho porque a veces puedo tener un nódulo de un lado y el otro nódulo del otro lado. Entonces al tener dos nódulos, el pronóstico, lo que me va a pasar,
va a ser mucho más severo que si tuviera uno solo. Claro. Pero tenemos que evitar llegar a esa situación. Sí. No debemos hacer nódulos. ¿Eso cómo se diagnostica? ¿Por visualización? Claro, el directa? médico otorrinolaringólogo, uno hace una consulta, tienen aparatos especializados, una nasofibroscopía con una fibra óptica que se introduce por nariz, llega a las cuerdas vocales y ven las cuerdas vocales en su tamaño, ven cómo funcionan y observan cómo está la musculatura. Entonces, en relación a eso, hacen un diagnóstico y entonces sabemos si hay nódulos, si no los hay, si hay un engrosamiento de la cuerda vocal. Entonces, el doctor, el médico, va a ser el que va a dar el diagnóstico acertado. Qué bueno. Está bueno. Bueno, Miriam, la verdad que yo creo que aprendimos mucho, es interesante. Seguramente quedan en la audiencia por ahí preguntas o dudas todavía, pero les recomendamos, como dijimos en algún tramo del programa, que consulten en esto, como en la mayoría de los problemas de salud, la detección temprana o el diagnóstico temprano de la dificultad del problema va a cortar justamente el tiempo después del tratamiento para corregir o para curar ese problema incipiente y en muchos casos hasta para evitarlo, ¿no? Así que para eso está lo que llamamos la medicina preventiva, ¿no? Justamente saber, chequear a tiempo, diagnosticar a tiempo y hay quienes se han preparado para esto. Así que nosotros, antes de terminar este programa, quisiéramos compartir, Miriam, un informe que nos ha preparado la producción, valga también a modo de, como de síntesis del contenido de este programa de puntos de vista en este día. Tiene que ver fundamentalmente con los problemas de adicción en el mundo de los niños. Así que compartimos este informe que la producción nos ha preparado. Bueno, hablamos hoy de problemas de dicción, de dislalias, de enfermedades de las cuerdas vocales, de cómo podemos prevenir, podemos evitar y cuándo tenemos que empezar a ocuparnos de hacer una consulta, ya sea por nosotros mismos o en el caso de nuestros niños, o en el caso que fuéramos docentes o que nos manejamos en un mundo de alguna profesión donde podemos justamente ayudar a diagnosticar tempranamente algo que le está pasando a alguno de los chicos o de los jóvenes con los cuales estamos trabajando. En esto es muy importante la labor que realizan nuestros docentes, no solo porque tienen que cuidar su voz, sino también poder detectar lo que está pasando en los chicos, ¿no? Bueno, Miriam, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, y gracias por venirte hasta aquí, porque sabemos que,
con el mundo laboral hoy día hay que trabajar todo el día y después venir a acercarse al final de un día, una jornada larga, para compartir esto, bueno, lo valoramos muchísimo, así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gente buena, que Dios los bendiga, Dios nos conserve siempre la posibilidad de hablar, de comunicarnos, de cantar, como nos decía recién la fonoaudióloga, porque es una forma natural, sencilla, simple, de ejercitar justamente nuestra voz y nuestras cuerdas vocales. Y acuérdense que, bueno, cantar también nos alegra el corazón, nos alegra el alma. A lo mejor no cantamos muy bien, por ahí habrá alguno que tiene el oído muy sensible o el oído muy fino, pero bueno, lo importante es que agrade en todo caso a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Y quienes profesamos también la fe, en este caso la fe católica o cristiana, como diría San Agustín, el que canta bien ora 2 veces. ¿Qué tiene que ver con el tema de esta noche? Bueno, que como todas las cosas que la naturaleza o que el Creador nos ha dado, Dios nos ha dado, también lo podemos hacer para agradecer a aquel que es Padre y Creador de todas las cosas hermosas que tiene nuestra vida, nuestro organismo, nuestro corazón, nuestro espíritu. Y una de las formas de agradecer es con el canto. Por eso, por ejemplo, en la liturgia se canta, y cuando estamos contentos cantamos y bailamos también, por supuesto. Así que, señoras, señores, gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa de Puntos de Vista.